Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a esta sesión virtual. Hoy nos acompaña Julio César Valencia. Él es profesional en gestión de riesgos de emergencias y desastres, en seguridad vial y movilidad sostenible. Nos va a estar acompañando con un conversatorio acerca del diseño y documentación del PES. Dentro del registro había una pregunta y era para que ustedes dejaran sus inquietudes, sus dudas, porque el objetivo de esta sesión es hacerlo más para tocar aquellos temas en los que nos sentimos un poco flojos o necesitamos resolver algunas dudas frente a este tema. Entonces, cualquier pregunta, vamos a tener un espacio al final para resolver las dudas que se nos vayan presentando durante la sesión, porque vamos a hacerlo tipo conversatorio con aquellas preguntas que dejamos en el link de registro. Entonces, bienvenidos para todos. Sus preguntas también las pueden ir dejando en el chat y al final entonces hacemos ese espacio. Bienvenido, Julio. Bueno, muy buenos días para todos. Yo conecto mi cámara. Para los que me conocen, un saludo muy especial. Nos volvemos a encontrar. Y para los que no me conocen, pues mi nombre es Julio Valencia. Como lo decía Aleja, pues soy profesional en gestión de riesgos, emergencias y desastres y seguridad vial. Ya son 14 años más o menos trabajando el tema de seguridad vial en Colombia y con una experiencia por fuera del país con la ISO 39001 también de seguridad vial en el departamento de bomberos al que estaba adscrito. Y eso pues hace que tenga una visual muy diferente. En este conversatorio pues lo hemos creado para aprender, para compartir conocimientos, como una herramienta esencial definitivamente de este tema del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Utilizaremos unas preguntas, no solamente que ustedes hicieron al momento del registro, sino que se convierten en muy repetitivas en las consultorías y asesorías que podemos ofrecer desde las ARLs y desde la empresa 5 Sentidos a través de las diferentes ARLs a las que estamos inscritos. Los invito entonces a que participemos activamente. Permítanme terminar la idea de cada pregunta que hemos seleccionado en la mañana de hoy. Y al final de cada pregunta hacemos una intervención muy rápida para que nos rinda el tiempo. Este tema es muy complejo, es muy largo, es muy extenso y pues apenas tenemos una horita en esta sesión. Está basado todo en la normatividad que rige la materia. Siempre les digo en mis charlas, en mis capacitaciones, en las intervenciones, que las normas no las interpretamos nosotros. Nosotros solamente tratamos de comprender la norma como está escrita y la aplicación de la misma. Esa interpretación se la dejamos finalmente a los jueces, a los fiscales, a los abogados, que son los que finalmente en una situación, en una demanda, pues terminan dando un fallo frente a lo que dice la norma. En este contexto, entonces, lo primero que tenemos que tener muy presente es que desde la expedición de esta norma por allá en el año 2011, pues hemos tenido muchas dudas y muchos desafíos, no solamente para las empresas y para las organizaciones, sino para los profesionales. A lo largo de estos años, el reto profesional ha sido bastante comprender temas para lo cual no estábamos preparados, aplicar ese marco legal de una manera técnica, pues que no formaba parte de nuestro
de nuestra educación, digamos así, porque eso es un tema completamente nuevo. Muchos de nosotros como profesionales en seguridad y salud en el trabajo, como profesionales en cualquier área, pues no conocemos lo básico que es el Código Nacional de Tránsito. Y muchos de nosotros tampoco conocemos lo básico que es la Constitución Política Colombiana. Y eso pues desde ahí arrancamos con fallas. El objetivo general entonces de este momento, de estos espacios, es brindar esas herramientas conceptuales, algunas prácticas para el diseño y documentación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, con el marco colombiano y desde los estándares de la ISO 39001. Recuerden que ahora vamos a hablar un poco de eso. La ley 2050 me lo amarra, ¿cierto?, a que tenga como punto de referencia la ISO 39001. Entonces, todo esto con el objetivo de reducir los siniestros viales. Lo primero que tenemos que entender es cuál es la misión del PEPS. ¿Para qué fue creado el PEPS? ¿Cuál es esa razón de existir? Recuerden que todo tiene una razón de ser. Las leyes no se escriben o no las escriben nuestros senadores o congresistas porque sí, todo tiene una razón de ser. Y tenemos que conocer esa historia desde el año 2010, 2011 más o menos, que fue la reunión en Naciones Unidas, donde pues ese grupo de Naciones Unidas, esos representantes de cada país, le preguntan a la Organización Mundial de la Salud, bueno, ¿y de qué se está muriendo la gente? En alguno de esos sesiones dicen, bueno, vamos a mirar a ver de qué se está muriendo la gente. Y de ahí sale una cifra que los dejó a todos aterrados. Para nosotros, pues, abrir el periódico, las noticias, las redes sociales y decir un muerto más, un accidente más, un volcamiento más, se salió el bus, bueno, etcétera, etcétera, pues lo hemos hecho parte de la película diaria. Pero cuando lo analizan en un entorno global y se dan cuenta que es la segunda causa de muertes en el mundo, que no son las enfermedades, sino que somos nosotros mismos, el ser humano, el que se está matando, entonces ponen una alerta a nivel mundial y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y entonces generan una propuesta, se llamó el Decenio de la Seguridad Vial 2011-2021, donde todos los países iban a empezar a trabajar sobre este tema. Y la misión de ese plan estratégico de seguridad vial, que en otras partes del mundo se llama Sistema de Gestión en Seguridad Vial, basados y soportados en la ISO 39001, su misión principal era cuidar, proteger la salud, la vida, la integridad de todos los actores viales que estén vinculados a una organización. Y para nosotros en Colombia fue muy complicado porque si no hemos podido con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que tuvo una transición desde el año 79 con algo que llamaba salud ocupacional, y después de muchísimos años cambiaron a sistema de gestión y lleva, no sé, un montón de años como sistema de gestión y todavía no hemos podido. Pues imagínense el tema de la movilidad, ¿sí? Y por eso nos ha dado tanta lidia. Yo siempre digo que, y tenemos que hacer una reflexión, y siempre hago la reflexión de que nosotros como país no tenemos la cultura. Y no tenemos cultura por algo tan sencillo como entender qué es cultura. Y entender qué es cultura es definirla. Y la definición de cultura arranca por la educación. Nosotros no tenemos cultura vial, nosotros no tenemos cultura ciudadana, nosotros no tenemos cultura del ahorro, de la planificación, del deporte, de la nutrición. Cada tema de esos a los que le anteponemos la palabra cultura, no la tenemos definitivamente porque a nosotros no nos han educado. Y algunos de ustedes dirán, venga, no, a mí sí me educaron, es que yo pasé por la universidad, por el colegio, por la universidad, yo tuve una especialización, etcétera, etcétera. Pero a nosotros realmente no nos enseñaron. Y no nos enseñaron, sino que nos contaron una película. Cada docente que nosotros tuvimos o hemos tenido, simplemente viene y me cuenta una película.
una película que está en un libro, de cualquier materia. Y eso nos damos cuenta muy fácil. ¿Por qué? Porque cuando salimos a la vida profesional, nos enfrentamos venga, con la pregunta de, eso yo no lo vi en la universidad. A mí eso no me lo enseñó, yo no recuerdo eso. Y ahí es donde viene la falla en el proceso educativo. Esa misión también tiene que ver con la gestión de estrategias, la implementación de políticas, las acciones que promuevan una movilidad segura. Pero no es solamente la misión, es también tener claro cuál es la visión de ese plan estratégico. Y la visión principal del plan estratégico es consolidar una cultura organizacional en la movilidad segura y responsable, que reduzca de una manera progresiva toda esa siniestralidad vial y que se fortalezca en la gestión de los riesgos de desplazamiento. Y entonces ahí viene una palabra muy importante que ya se las dije y es la cultura. Y cómo, la pregunta es cómo construimos cultura en nuestras organizaciones, en las empresas a donde nosotros vamos a hacer consultorías, asesorías técnicas, asistencias. Y ese es el mayor reto, tanto para seguridad y salud en el trabajo, como para el desarrollo de estrategias de planes de emergencia, de brigadas de emergencia, para la capacitación de los conductores. Entonces, es importante eso, esa visión general de lo que quiere el Plan Estratégico de Seguridad Vial como un sistema de gestión amarrados a todo lo que el gobierno quiere. Y la pregunta, me hacían una pregunta, don Julio, ¿cuáles las preguntas que ustedes dejaron o que me hacen mucho que coinciden con ese histórico que yo tengo de preguntas? Me dicen, bueno, ¿y cuál es la normativa? Porque es que a mí me dicen que sí, la 1503 del 2011, la 2050 del 2020 y la 4595, y paré de contar. Y resulta que no, resulta que es que el tema de movilidad arranca desde la Constitución Política Colombiana, esa que renovaron en el año 91, porque uno de los derechos fundamentales de todo ciudadano colombiano es el derecho a la movilidad. Y entonces lo tenemos que tener como punto de referencia número uno, porque todos los ciudadanos colombianos tenemos el derecho a movilizarnos libremente por el territorio, a entrar y salir de él. Y entonces eso debe de aparecer en nuestro marco legal. El Código Nacional de Tránsito, a mí la Constitución me dice, sí, usted tiene el derecho a movilizarse, pero ojo, siempre y cuando cumpla con una norma de movilidad, que para nosotros es la Ley 769, Código Nacional de Tránsito. Y la pregunta del millón que yo siempre hago es, tú que me estás escuchando, ¿conoces la Constitución Política Colombiana? ¿La has leído? ¿Conoces tú que eres actor vial, ya sea como peatón, como conductor de moto, carro, bicicleta? ¿Conoces el Código Nacional de Tránsito? Y por lo regular en un 99% de las personas me dicen, no, yo no lo he leído. Y entonces desde ahí comienza la educación. Yo no cumplo algo que no conozco. Y ojo, que a nivel de jurídico, a nivel del derecho, hay una frase que todos ustedes han escuchado que dice que el desconocimiento de la norma no me exime de responsabilidades. Pero así como no me exime de responsabilidades, pues si yo no la conozco, mi cerebro dice, no, pues yo no sabía, yo no pensé, yo no creí, a mí nadie me dijo. Y luego viene la ley 1503, que todavía está vigente, la ley 1503 no fue derogada, fue modificada, o sea que todavía sigue siendo un marco de referencia en aquellos 5 pilares. La ley 2050, que con su entrada hace que se lo amarren a seguridad y salud en el trabajo. Porque es que esa fue una de las primeras falencias en la norma, y es que nadie quería coger el toro por los cuernos. Los profesionales decían, yo no sé, y yo les decía, venga,
pero es que desde el análisis de peligros y riesgos, el riesgo vial debe estar en la matriz contemplado y por eso se lo amarran a seguridad y salud en el trabajo. El decreto único 1079, la resolución 40595, que reemplazó la otra metodología. Y hay algo muy importante que no todos estamos teniendo en cuenta, es el Plan Nacional de Seguridad Vial. Así como a nivel mundial sacaron el decenio 2011-2021, ese decenio se extendió en el 2021 al 2031, Colombia también tiene un Plan Nacional de Seguridad Vial. Y tenemos que conocer ese plan de seguridad vial nacional para poder nosotros en las empresas poderlo amarrar a él. Y algunas, parcialmente la 1565 es aplicable y yo no la dejo de lado porque hay cosas que yo puedo rescatar de ella. En cuanto al sector trabajo, el decreto 1072 del sector trabajo, la resolución 312, es que eso es un riesgo más. El riesgo vial es un riesgo inherente a todos, pero no estaba muy establecido. Y entonces la 1503 hablaba de conductores y entonces la empresa inmediatamente decía, no, conductores, a ver, yo la interpreto, yo conductor no tengo en mi nómina, entonces a mí no me aplica. Pero la norma no habla del rol, del cargo, perdón, de conductor, sino del rol de conductor. La ley novena del 79, la resolución 2400, ¿por qué? Porque eso es un riesgo. Y como riesgo, pues lo debo de tener contemplado. Y las normas internacionales de referencia, que ya la 2050 nos decía, mire, tenga como referencia la 39, la ISO 39001, y como está amarrada a seguridad y salud en el trabajo, entonces la 45001. Eso no hace que sea una exigencia o una obligación, pero yo sí lo debo de tener ahí, en el rabillo del ojo, ¿sí? ¿Qué documentos hacemos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Venga, yo tengo manuales. Los manuales son importantísimos. Y desde gestión de calidad, las empresas que tienen gestión de calidad saben lo importante que es un manual. ¿Qué me hace el manual? Me dice qué y por qué se hace. Cuando yo hago, más adelante lo vamos a hablar en los programas de gestión de riesgos críticos, seguridad y salud en el trabajo tiene una falla y es que tenemos el programa de vigilancia epidemiológica, pero no hay un manual. Entonces usted no sabe cómo hacerlo. Usted dice, sí, está aquí está el programa, pero ¿cómo lo desarrollo? ¿Y hasta dónde lo llevo? ¿Y cuál es mi alcance? Porque es que el manual es importante en todo lo que yo haga. De hecho, cualquier electrónico, electrodoméstico, cualquier cosa que tú compres, trae un manual. Y en ese manual me dice qué y por qué se hace. Los procedimientos, el procedimiento significa cómo se hacen las cosas. Cómo se hacen las cosas. Los procesos juntan esas dos, esa interacción entre la actividad y la mejora continua. ¿Cuál es ese paso a paso? Todo lo que nosotros hacemos, todo, tiene un paso a paso. Tiene un ABC, todo. Acostarnos a dormir, levantarnos y bañarnos, vestirnos, comer, ir a trabajar, desarrollar las tareas que nosotros tenemos. Y en seguridad vial es muy importante eso. Y los formatos son las evidencias que me permiten tener una trazabilidad. Una de las primeras preguntas que hacían y que siempre me hacen, me dicen, don Julio, ¿y por dónde arranco? ¿Esto cómo se come? ¿Esto cómo se come? Y lo primero que yo les digo es, venga, pues sentémonos con el gerente. Debe haber un compromiso gerencial. Desde la ley 2050 habla de la gobernanza. La gobernanza es que el poder que tienen los directivos para comerse ese chicharrón. Es como cuando uno come un chicharrón grandísimo y usted dice, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Cómo le meto el diente a eso? Y eso nos falta en las empresas, el compromiso gerencial.
tú como consultor, como asesor, como profesional, debes generar ese compromiso con la gerencia y explicarle bien a qué, cuál es lo que hablábamos ahora, cuál es la meta del plan estratégico, para qué lo voy a tener, cuál es la visión del plan estratégico en mi empresa, para que el gerente o los líderes de la empresa digan, nos montamos en ese paseo. Si tú no tienes ese compromiso gerencial, es muy complicado. ¿Y por qué es muy complicado? Porque no, es que eso no se puede hacer. Y eso sí habrá que hacer. Y eso sí es necesario. Es que vea, es que a mí me dijeron que como eran más de 10 y yo no tengo sino 9, entonces a mí no me aplica. La constitución del comité de seguridad. Otro comité, sí. No, es que a mí en los pasos me dice que yo no necesito porque yo necesito uno básico, entonces no necesito comité. Entonces ahí es donde vamos a empezar a hacer integralidad. Y tenemos que empezar a pensar en una palabrita que ya está muy sonora en el medio laboral y empresarial, y son los sistemas integrados de gestión. ¿Cómo empezamos a trabajar y a caminar en ese concepto de sistemas integrados de gestión? Hoy ya no, muchas empresas dicen, no, es que yo saqué el sistema de gestión de calidad porque es que me va a dar un stat. Miren, no piensen en el estatus, no piensen en lo que me va a dar esa certificación. Conozco empresas certificadas de papel y conozco empresas que solamente lo tienen por tener ahí el sello de certificado, pero no lo aplican, eso no sirve para nada. Hacer un diagnóstico técnico y una encuesta, por eso habla de encuestas de caracterización. Y esas encuestas de caracterización no pueden ser, usted sabe manejar, ¿cuántos años tiene manejando? Porque a mí no me dice nada. Yo tengo que cranearme una encuesta que me dé una información, que me diga, venga, pues sí, aquí fue. Y ¿saben qué es lo más curioso? Que en toda esta experiencia, en todo este recorrido, cuando uno analiza las encuestas, yo diseñé una encuesta mía, propia, desde mi experiencia como conductor, desde mi experiencia como profesional en emergencias, en atención de emergencias, haciendo unas preguntas claves que me permiten, me dan mucha información. Pero siempre llegamos a lo mismo. No hay capacitación, no conocen, no hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, importante eso. El diseño de los documentos es importante. ¿Por qué? Porque esa encuesta me genera ese diseño de paso a paso, desde los 24 pasos que tengo que, yo me voy yendo uno por uno y voy construyendo o el manual, o el procedimiento, o el formato. Yo estoy en varios grupos y todos los días es, alguien tiene un formato de inspecciones. Y si no es así, vamos y googleamos formato de inspecciones técnico-mecánicas. Y usted baja, copia y chao. Y cuando hacen una auditoría, el auditor les cae y le dicen, ¿esto por qué? A mí me tocó una vez una auditoría donde estaba haciéndole una inspección a un checklist y decía, bote Zodiac, ¿existe o no existe? Y yo sí. Y fui y le dije, muéstramelo. Ay, ¿eso qué es, don Julio? El copiar y pegar es aceptable cuando tú lo adaptas a la empresa. El diagnóstico, yo puedo determinar si es un básico, si es un estándar, si es un avanzado. No sé si ustedes han hecho el ejercicio, pero entre el básico y el avanzado hay 8 documentos de diferencia. 8 documentos. Y cuando tú analizas cada documento, por ejemplo, en el básico, no me pide comité de seguridad vial. Y la pregunta es, ¿y si tienes un mortal, quién va a investigar eso? Ah, pues que el COPAS, listo. Entonces hagamos que ese COPAS, unos 5 o 10 minutos en una reunión de COPAS y tratamos temas de seguridad vial y los sacamos aparte. O dentro de la misma reunión decimos, mire, el COPAS no es solamente COPAS, sino que también va a actuar como comité de seguridad vial.
Y así hay varios, esos 8 documentos, cuando tú los analizas, y yo siempre recomiendo a las empresas hacer el avanzado. Pues que no tengo sino 4 gatos en la empresa. Pues haga el avanzado, son 8 documentos. No, don Julio, es que más documentos, es que uno se llena de documentos. Es que no es llenarnos de documentos, es saber qué documentos requerimos y cómo los utilizamos. Recuerden que no es el volumen, es la esencia de cada uno de ellos. La socialización y la formalización, la formación y la puesta en marcha. Yo tengo que decirle a todo el mundo, mire, tenemos esto, vamos por esto. La misión de este plan estratégico en mi empresa es este. La visión de este plan estratégico es este. Necesitamos un compromiso de la alta gerencia con la gobernabilidad o la gobernanza que hablábamos ahora, hasta la última persona. Porque es que finalmente todos somos actores viales. Todos son de todos los niveles de la empresa. Desde el portero, desde el vigilante, pasando por servicios generales, los técnicos, los tecnólogos, los supervisores, los jefes intermedios, los medios, hasta la gerencia. Todos somos actores viales. Hoy uno le pregunta a una empresa, ¿has tenido accidentes viales? Año 2024 y lo que vamos del 2025, y la empresa me dice, no. Accidentes viales laborales, no. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿y cómo está el ausentismo laboral por accidentes viales? Y ahí sí la respuesta general es, no, jefe. No, Julio, aquí sí, vea, yo tengo, el que mínimo me ha reportado como 60 horas. Porque es que un accidente vial por fuera también genera una repercusión en la empresa. El monitoreo, la mejora continua y el cumplimiento normativo. Yo tengo que hacerle seguimiento, eso no es, venga, yo hago el programa de velocidades y verifico los GPS 1 o 2 veces al año y ya. Yo tengo que hacer ese monitoreo de manera permanente, mejorándolo, puliéndolo, pudiendo llegar a la razón de ser. La norma me dice, ciclo PHBA, todos ya lo conocemos, todos los profesionales de seguridad y salud en el trabajo ya estamos montados en esa película. O sea que eso no es algo nuevo para mí. En el planear, manuales, procedimientos, políticas, diagnóstico, programas, plan de trabajo, plan de capacitación. Don Julio, entonces yo voy a tener que tener otro plan de capacitación. No, no son diferentes. Porque es que a mí ahora me dicen, mire, amarre la seguridad y salud en el trabajo. Y el riesgo vial es otro riesgo dentro de la matriz de peligros y riesgos. Entonces yo voy a matar 2 pájaros con un solo tiro. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? En mi plan de trabajo, aumentarle una casilla, una fila que diga Plan Estratégico de Seguridad Vial. Y eso lo tengo que ampliar. Entonces, yo he tenido la oportunidad de imprimir planes de trabajo y créanme que una hoja de esas de arquitecto, de planos de arquitectura, se queda chiquita. En el hacer las capacitaciones y la implementación, ¿qué me va a hacer a mí el que hace vigilancia y control? ¿Qué hace la Supertransportes? ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? Muéstrame evidencias. Y las evidencias más palpables, más necesarias son 2. Capacito a mi gente e inspecciono mi vehículo. Esos 2 no nos pueden, esa carpetica de evidencias, de capacitaciones e inspecciones, formatos de inspección preoperacional, créanme que es uno de los primeros documentos que me vienen a pedir. En el verificar indicadores, auditorías, evaluaciones, yo tengo que verificar lo que estoy haciendo. Yo no puedo estar llenando ahí a lo loco documentos y esto para qué no, yo no sé, pero pues yo lo encontré y me dijeron que la llenara. Y el plan de mejora, revisar, redireccionar conceptos, redireccionar formatos, no les dé miedo redireccionar o rediseñar formatos, formularios. Yo que voy tanto por ARLs, hojita de asistencia, sí, y hay un montón de información que no la diligencia. Otra pregunta,
Es obligatorio reportar indicadores del PEPS al Ministerio de Trabajo si la empresa no está bajo vigilancia de la Superintendencia de Transporte. Sí, es obligatorio. Yo tengo, la norma me dice, tengo dos empresas que me pueden vigilar. Una, la Supertransportes, y otra, le dieron los dientes al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué le dieron los dientes al Ministerio de Trabajo? Porque desde los 2011-12 hasta el 2016-17, que fueron los años que dieron para hacer esos planes estratégicos, donde solamente la Supertransporte o el Ministerio de Transporte podía supervisar, podía vigilar, pues no tienen el recurso humano para hacerlo, número uno. Entonces se mandaron los planes, yo me acuerdo que en el 2015-16, que mande, me lo mandaban físicos, unos mamotretos, tipo el libro gordo de Petete. Y una vez hablé con alguien de mi semio, ahí están, en la bodega. Ahí, en correspondencia, ahí están, hay un cuarto lleno de puros sobres de Manila. Ellos no tienen. Entonces, por fin entendieron en el ministerio que como es un riesgo asociado a seguridad y salud en el trabajo, pues quién más que el Ministerio de Trabajo, que tiene supervisores en todas las regiones y que pueden ir a verificar. Entonces, toda empresa pública y privada que realice actividades misionales que impliquen un desplazamiento por vías públicas o privadas, sin importar si está o no bajo la vigilancia de la Supertransporte, debe implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Don Julio, yo no. ¿Y entonces eso en qué norma está? La 1503 me dice, todas las organizaciones públicas y privadas con actividad de transporte o en la modalidad misional deben implementar programas de seguridad orientados a la formación, seguimiento y prevención de accidentes, sin distinción de la vigilancia sectorial. La ley 2050 vuelve y me reafirma de la obligación de implementar, hacer seguimiento, evaluar y mejorar. La 40595 también me define los pasos y me dice, mire, seguimiento de evaluación al PIB mediante indicadores. No establece limitación si es una empresa sí, si no es una empresa no. Toda empresa de transporte que tenga su misionalidad. Y oído con esto, porque es que ya montaron otra palabrita, misionalidad y ocasionalidad. Y para nadie es un secreto que la ocasionalidad en nuestro entorno colombiano es pan de todos los días. ¿Está la secretaria? Venga, amiguita, hágame un favor. Va usted para, lléveme hágame esta consignación. Por eso es de seguridad y salud en el trabajo. Accidente laboral es cuando a mí alguien me envía a hacer algo. Y en las investigaciones de accidente laboral lo primero que le pregunta a uno es, ¿y usted por qué estaba haciendo eso? Ah, no, a mí me mandó el jefe. Y en seguridad vial pasa lo mismo. Vea, vaya, compre la tortica para la fiesta de cumpleaños del amiguito. Usted que tiene moto y llega más rápido y se va en la moto. Y se accidentó. ¿Es un accidente laboral? Sí. ¿Por qué? Porque ocasionalmente le dijeron, vaya y haga esta actividad. Entonces, la misionalidad es cuando yo cojo mi moto y me desplazo de un sitio A a un sitio B o de mi empresa a otra empresa, ¿sí? O soy un domicilio, o soy el que lleva la carga de un lado para otro, etcétera, etcétera. El decreto 1072, que es el del sector trabajo, también me dice, mire, el riesgo vial es un riesgo laboral, por lo que las acciones del PES deben integrarse al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y quién es el que vigila el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? El Ministerio de Trabajo. Por eso le dan los dientes a los supervisores del Ministerio de Trabajo a que empiecen a pedir, a que vayan y hagan visitas pidiendo o recomendando. Y hay una parte en el paso número 20 donde dice reporte a la autoridad competente. Entonces, si yo no soy de transporte, ¿quién es la autoridad competente? ¿Quién es el que me supervisa y me vigila? Ministerio de Trabajo. Punto. Por eso la respuesta es tácita.
y así entonces no esté vigilada, la conclusión es muy sencillo. Si usted está vigilado, Supertransporte; si no está vigilado, Ministerio de Trabajo. Punto. ¿Por qué? Porque es un riesgo vial que está asociado a mi misionalidad y así lo debo de tratar. Venga, pero yo soy vigilado. A mí me vigila la Supertransporte. ¿El Ministerio de Trabajo también me puede pedir? Claro que me puede pedir. En cualquier momento, a una empresa de transportes, llámese especial, pasajeros, puede venir una visita del Ministerio de Trabajo y lo primero que están preguntando hoy: ¿usted ya hizo su plan estratégico? Cuénteme cómo va con la implementación. Regáleme las asistencias de los últimos 3 capacitaciones. Muéstreme la última inspección que le hizo a sus vehículos. Ellos están en la potestad. Ellos están investidos con esa función de vigilancia y control. Otra pregunta: ¿cómo se define si yo estoy en el básico, en el estándar o en el avanzado? Pues la 40595 me dice, mire, hay 3 niveles, básico, estándar y avanzado, no solamente dependiendo de la cantidad de vehículos, sino a qué grupo pertenece. Entonces me generan 2 grupos: transporte y no transporte. Transporte desde la perspectiva misional. ¿Qué hace mi empresa? Ah, no, es que yo soy una empresa de carga, de logística y de carga y transporte de mercancías. Perfecto, usted está ubicado en este grupo. ¿Y usted qué hace? Ah, no, yo simplemente pues tengo unos representantes de ventas y pues yo contrato al representante de ventas y preferiblemente que tenga motocarro y yo le pago un auxilio de rodamiento. Ese auxilio de rodamiento es un alquiler del vehículo de la persona para que haga las actividades misionales. ¿Sí? Entonces, no transporto nada, pero sí me transporto a mí para ir y venir en ese proceso de consultorías o de asesorías o de ventas o de representante de ventas. Sector transporte, entonces me dice el básico, hasta 10 conductores o vehículos. Hasta. O sea, ¿de cuánto? De 1 a 10. El estándar de 11 a 50, lo mismo que en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y el avanzado, más de 50 vehículos o conductores. Parte de la misionalidad. Empresas de transporte de carga, de transporte de pasajeros por carretera, municipal, intermunicipal, taxis, transportes especiales. ¿Sí? Todo eso va en ese grupo de transporte. Y los no transportes opera exactamente lo mismo. Me permite generar esa misma categoría, ya sea en el caso del básico con movilidades eventuales o limitadas, ¿cierto? O con empresas con rutas frecuentes, o con equipos que van móviles, que hacen visitas técnicas, representantes de ventas, equipos de mecánica en casa o en sitio, ¿sí? Y el avanzado para aquellas empresas que tienen unas flotas propias para mover, ¿cierto?, su mercancía, ¿sí? Cuando se habla de transporte de carga por carretera hay 2 modalidades: el transporte público de carga, que es cuando yo tengo mi camión y le vendo ese servicio de transporte a otra persona. Y el transporte privado de carga es cuando yo tengo una empresa donde tengo una base principal, pero distribuyo ese producto que yo compro a las otras empresas. Entonces, no está vigilado por las Supertransportes, ¿sí?, a pesar de que hace transporte de carga, pero sí tengo una misionalidad muy puntual y es llevar desde mi sede, desde mi centro de distribución, a mis tiendas donde se entrega el producto. Consideraciones importantes. La clasificación aplica independientemente del tipo de automóvil: moto, automóvil, camioneta, camión, ambulancia, montacargas. Don Julio, ¿y los montacargas también? Sí, recuerden que el plan estratégico dice vehículos automotores y no automotores.
Se considera también los vehículos de terceros o en comodato o en renting. Ay, don Julio Cida, es que la empresa tiene 4 camiones, pero todos están en la modalidad de renting. Ninguno es de la empresa. Eso todo aparece a nombre de Pepito Pérez Renting. Los tengo que contar, porque misionalmente están en mi nómina. Yo pago por ese servicio para que me lleve y me transporte esa mercancía. El nivel determina la cantidad y complejidad documental, así como el alcance de los 24 pasos. Esos 24 pasos son más o menos unos 180, 190 documentos. Pero son tan simples o tan sencillos como la misionalidad de la empresa, o tan complejos como la misionalidad de la empresa. Yo no sé si ustedes cuando vieron lo del accidente de ese transporte especial el fin de semana en el Quindío, inmediatamente todo el mundo, yo fui uno de los que se echó la bendición y dijo, Virgen Santísima, ojalá esa empresa tenga un buen plan estratégico. Yo fui uno de los que dijo, apenas vi la noticia, Virgen, se metieron a embalar la verdad. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que fue frenos. ¿Y por qué no pensar que al señor le dio un paro cardíaco y se desmayó bajando y quedó sin el control de su cuerpo? Claro, eso viene dentro de las investigaciones, ¿cierto? Eso hace parte de la especulación. Hasta que no haya un dictamen de un peritaje, pues no se puede dar la respuesta. Pero ustedes se imaginan todo lo que se le viene a esa empresa encima. Y no solamente eso, sino a muchos otros que se han quedado sin frenos, que reversan, que atropellan a una persona y la dejan cuadraplégica, etcétera, etcétera. Todas las empresas, sin importar el grupo, deben tener documentos mínimos, como los estándares mínimos del sistema de gestión. No sé si ya les ha pasado, que llegan del Ministerio de Trabajo y usted le muestra los estándares mínimos y el supervisor le dice, venga, ¿y por qué no hizo más? Ah, no, es que, pues, como ahí dice solamente lo mínimo. Si es una empresa pequeña de 1 a 10, tiene que cumplirlos todos. Que es mucho más simple, sí. Que puede ser mucho más complejo también en empresas grandes. Pero necesito tener unos indicadores básicos mínimos, unos procedimientos, unas evidencias. Tenía otra pregunta que me decía, bueno, Julio, ¿y cuál es la estrategia para mejorar el PEPS? 1, integrarlo plenamente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y al sistema de gestión de calidad, a los otros sistemas. Hacerlo que todo sea transversal. No, don Julio, si yo tengo un plan de trabajo, entonces me toca crear otro. No, amplíe el que tiene. Es que yo ya tengo un cronograma de capacitación, me toca sacar otro. No, amplíe el que tiene. Empiecen a generar esos documentos, no hacer un montón de documentos, sino a generar esa transversalidad. Fortalecer el liderazgo en la alta dirección. Yo tengo que tener a mi gerente, a mi jefe de finanzas o a mi director financiero, a mi directora de gestión humana, los tengo que tener montados en la película. Muchos de las piedras en el zapato, en el desarrollo, en la implementación del plan estratégico de seguridad vial son o el de gestión humana, o el de producción, o el financiero. ¿Por qué? Porque el de producción me dice, no, es que no hay tiempo, es que tenemos que producir, es que no hay tiempo para eso. El de gestión humana, no, es que como el de producción dice que, entonces no tengo tiempo, entonces solamente 1 hora, entonces uno llega y son 40 minutos de capacitación, y unos 40 minutos de capacitación, usted se demora 10 minutos conectando todo el equipo. Monitorear los indicadores. ¿Qué indicadores son los ideales? ¿Qué es lo que yo quiero monitorear? Yo quiero monitorear capacitaciones, yo quiero monitorear si me están haciendo las inspecciones preoperacionales, yo quiero monitorear si le están haciendo los arreglos mecánicos a mis vehículos. ¿Qué quiero? Porque indicadores, así como en el sistema de gestión de calidad o en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, pueden haber 40 o 50 indicadores, no los necesito todos. Actualice y simplifique procesos, procedimientos, manuales. Si yo tengo un manual de contratistas que me lo exige sistema de gestión de calidad, que me lo exige sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, coja ese manual y revíselo
y haga lo que lo aplique para todos. Que todos tengan esa posibilidad de estar perdón, disculpe que se me desconectó. Volvimos. Sí, vamos. Remen 2 segunditos que fue que se me desconectó. Okay. Listo. Entonces, importante eso, actualizar manuales, actualizar formatos, implementar la planificación de rutas seguras. Ay, don Julio, ese rutograma me va a sacar del... Es que yo no sé cómo hacer un rutograma. Un rutograma es muy sencillo, punto de origen, punto de destino, número de kilómetros recorridos. Chicos, hoy tenemos el Google Maps. Usted se va al Google Maps y dice Pereira Manizales y le da Enter y él le da la ruta sugerida y me dice cuántos kilómetros hay. Usted no tiene que agarrar en una moto a medir cuántos kilómetros hay. Eso ya está estandarizado, digámoslo así, en esos puntos. Fomentar la cultura de la seguridad vial. ¿Cómo fomento yo la cultura? Educando. Si en sus empresas no conocen el Código Nacional de Tránsito, es muy difícil que usted le diga a un personaje, mire, maneje con cuidado. Que podamos también entender que la movilidad tiene un 100% de leyes de la física. Y hay una ley que me gusta mucho y siempre la repito en mis charlas y en mis conferencias. Segunda ley de Newton. Fuerza igual a peso por velocidad. Cuando un motociclista entiende que cuando él se cae a 80 kilómetros por hora, se da con una fuerza de 1 tonelada 700 kilos o más, él empieza a decir, uff, eso es mucho. Con razón se mata. Investigar y aprender de los accidentes viales. Tenemos que investigar los accidentes, así como investigamos la caída, el que se cayó por la escalera, el que hizo una fuerza mal hecha. No, Julio, pues que eso es tan difícil. No, es exactamente la misma metodología. Y si es un accidente con un mortal, yo contrato a un experto. En muchas regiones, en Pereira, hay una empresa que se llama UCRED, Unidad de Reconstrucción Criminalística, Unidad Criminalística de Reconstrucción de Accidentes de Tránsito. Y son expertos en eso. Y si no me apoyo de las autoridades viales, policía de carreteras o de la policía o de los grupos de secretarías de tránsito. Auditar y revisar el PEPS periódicamente. Eso hace parte del día a día. Revisar qué hice, revisar mi calendario. Venga, esto por qué no pasó, esto porque sí lo pude hacer. Eso no es una auditoría cada año, que porque me lo pide la norma. Otra pregunta, ¿qué actualizaciones puntuales hay del PEPS en la actualidad? Como actualización no hay ninguna, hay unas normas que han venido cambiando. En el caso, por ejemplo, del reporte ante el Ministerio de Trabajo y la Supertransportes. Anteriormente, la Supertransporte tenía un sistema que llamaba Vigía y un sistema que llamaba SISIPEPS. Eran dos plataformas diferentes que trabajaban de cierta manera con algo de inteligencia artificial. Cuando se crearon el tema de la inteligencia artificial a nivel estatal, ya venía dando sus visos a través del Ministerio de las TIC. ¿Qué hacían esos dos sistemas? Esos dos sistemas pedían una información, el Vigía me pedía comparendos a las empresas de transporte, que yo tenía que montar un documento que me decía, este mes tuve 0 comparendos, este mes tuve un comparendo, este mes tuve un comparendo y está en proceso de pago. Yo tenía que ser honesto con esa información. Pero la gente decía, supongámosle 0, 0, 0, 0, 0. Pero ¿qué hace el sistema cuando maneja la inteligencia artificial? Que él automáticamente se va con ese número 0, con la empresa, con los trabajadores que tiene registrados, porque además tenía que registrar toda la nómina, y empieza a hacer una trazabilidad. ¿Con qué? Con el RUNT, con el CIMIT, y entonces en un sistema de semáforos, si la información no coincidía,
le mandaba un correo electrónico a la empresa y le decía, mire, ese documento me quedó mal diligenciado. Como quien dice que la inteligencia artificial lo pilla en la mentira y le hace una advertencia y le dice, vaya adentro y corríjalo. Y lo mismo pasaba con el CCPEPS, ¿sí? Me imagino que a todos ustedes, los que me están escuchando, les ha pasado que usted llega a una cuenta nueva, usted tiene una asesoría particular, llega donde un cliente nuevo, va y le revisa la ARL y empieza a mirar, ¿cierto? En el sistema de gestión y usted abre y empieza. Documento 1, evidencia el RUT de la empresa. Evidencia 2, el RUT de la empresa. Evidencia 3, el RUT de la empresa. En este sistema del CCPEPS, con esa inteligencia artificial, usted le iba a montar un documento y si la inteligencia artificial, que lo puede leer y analizar en cuestión de segundos, milésimas de segundo, le decía, no se lo dejó cargar. Y no se lo dejaba cargar. Y de pronto si lo dejaba cargar porque usted empezaba bien y en alguna parte le mandaba la información. Entonces cogieron esos dos sistemas, el sistema del vigía y el plan estratégico del CCPEPS, ¿sí? Y lo convirtieron en algo que se denominó el vigía 2. El vigía 2 es un sistema de una inteligencia artificial más potente, ya aprendió de lo que veníamos en los anteriores y lo pusieron en uno solo, en una plataforma que se llama Vigía 2. Ahí, ¿quién lo debe registrar? Todas las empresas que realicen transporte. Cuando usted entra, don Julio, ¿y yo dónde estoy? Hágase el preregistro. Usted va y mete el código, el NIT de la empresa. Va y escoge, el mismo sistema le dice, usted no está obligado. Usted no es, o no es vigilado por nosotros, pero requiere hacer el plan estratégico de seguridad. Entonces, importante eso. ¿Quiénes están obligados a reportar en el vigía? La norma es muy clara. Quienes estén vigilados por la Superintendencia de Transporte, terrestre, automotor de pasajeros o de carga, transporte especial o servicios conexos con el transporte, los terminales de transporte, los concesionarios, las empresas de logística, los centros de enseñanza de conductores, los centros de reconocimiento de conductores y los centros de enseñanza de conductores. Quien tenga más vehículos o conductores vinculados a las actividades misionales no deben hacerlo, lo pueden hacer si quieren, pero les va a decir, mire, usted no es vigilado por nosotros. Gracias por su participación, pero usted sí está obligado a hacer el plan estratégico de seguridad. Es importante. Esta fue otra pregunta que me hacen mucho. La relación entre la jornada laboral y la jornada máxima de conducción y los reportes de excesos de jornada. Les recuerdo que desde el Código Sustantivo de Trabajo, ¿cierto? Hay una jornada laboral específica, ¿cierto? Que es muy clara. 8 horas diarias, tantas a la semana. Y yo puedo ir 2 horas más, ¿cierto? Sin necesidad de pedirle permiso al Ministerio de Trabajo, o puedo trabajar 12 horas con autorización del Ministerio de Trabajo. Entonces, importante eso. Jornada laboral, código sustantivo, lo que hablábamos ahora, máximo 8 horas diarias, 42 a la semana, con las regulaciones nuevas que han habido de que vamos a reducir 1 hora, etcétera, etcétera. Máximo 2 horas diarias, o sea, me puedo llegar hasta las 10 horas, y se debe garantizar un descanso mínimo de 8 horas entre jornadas, o sea, el día libre. En la conducción, se recomienda no más de 4 horas continuas sin pausa, pero como lo amarramos a seguridad y salud en el trabajo y hablamos de pausas activas, pues la idea es que cada 2 horas esa persona pare, haga una pausa activa, pero ojo, lo tengo que dejar en mis manuales. ¿Sí? Hay un programa que se llama Programa de Gestión de Riesgo de Fatiga. Eso debe quedar contemplado ahí. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos el tema de las pausas activas, pero no hay un manual para generar las pausas activas. Entonces la gente la hace cuando quiere y lo coge de distrae. Máximo 9 a 10 horas de conducción total al día. Algo que es imposible en nuestros entornos laborales. ¿Sí? Y es imposible, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un sistema laboral, ¿cierto?
donde el empleador abusa de sus trabajadores, ¿sí? Y el trabajador o se deja abusar o se regala para, ¿sí? No, no, hágale jefe, yo le saco ese trabajo de una, no, solamente por quedar bien con el jefe. Y eso es algo que es muy discutible, pero eso se ve en las empresas. No, hágale jefe, yo me voy, no, yo soy capaz de manejar, yo me voy, no, ¿para qué me voy a ir en eso si me puedo ir en aquello? Hágale, tranquilo, no me preocupe. Y el reporte y control de los excesos de la jornada laboral, pues yo los debo de tener monitoreados. Cada día más están en las empresas generando el tema digital, ¿cierto? Entonces, cuando yo marco la entrada, marco la salida, en el tema de las rutas, el tema de los GPS es una herramienta muy interesante, muy importante de tener, porque eso me genera todo un control de a qué horas prende el carro, a qué horas lo apaga, cuánto tiempo se movilizó, cuánto se demoró para llegar, etcétera, etcétera. Entonces, es importante eso. Toda empresa que implemente el plan estratégico de seguridad debe establecer controles estrictos en la jornada laboral, en las jornadas de conducción, reportar los excesos de horas laborales. Y dentro del, por ejemplo, en el tema del vigía 2, hay una parte que me dice cuántas horas trabajó la persona, eh, cuántas horas de trabajo tiene por persona. Y vuelvo y les digo, ese vigía 2 hoy está con inteligencia artificial y me está cruzando un montón de información. Me está cruzando con la información de la seguridad social, me la está atravesando o cruzándomelo con la DIAN, ¿sí? Todo eso hace que sea un sistema que no necesite al humano de ir a mirar a ver si esta empresa y cómo cruza. Otra pregunta, bueno, se nos está acabando el tiempo, a ver si alcanzo a terminar en 5 minuticos. ¿Empresas de ambulancia deben de tener? Sí, las empresas de ambulancia deben tener documentado el plan estratégico de seguridad vial. ¿Por qué? Porque es un servicio de transporte. Es un servicio de transporte. ¿Que transportan personas? Sí, pero es un servicio de transporte. ¿Sí? Indicadores, también me preguntan los indicadores, miren, no se compliquen. Como lo estamos amarrando a seguridad y salud en el trabajo, utilicen los mismos indicadores de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es eso? Porcentaje de cumplimiento de formación anual. La tasa de incidentes, accidentes viales. Ah, pero yo no tengo. Pues no la cruce como accidente vial laboral, sino que crucela con incapacidades. Acciones correctivas implementadas, inspecciones preoperacionales ejecutadas. ¿Sí? Desde seguridad y salud en el trabajo están las inspecciones a maquinaria y equipo. Crúcenla con esa, porque es que el vehículo de mi empresa es una maquinaria, es un equipo. Número de porcentaje de conductores evaluados en competencias. A mí me piden evaluaciones a las capacitaciones. ¿Sí? Miren que son 2, 4, 6, 8 nomás que saqué así como abuelo de pájaro para hacer la referencia. Cumplimiento de jornadas laborales normativas. Control de fatiga, pausas activas. Porcentaje de implementación de elementos de protección personal, chalecos, cascos, gafas, guantes. Esos son algunos de los indicadores. Si la empresa está bajo vigilancia de la Superintendencia de Transporte, reporta al vigía 2. Si está vigilada por la Supertransporte, debe tener el documentado, pero no reporta, lo debe de demostrar el cumplimiento ante el Ministerio de Trabajo. Reportar al vigía si están obligados. ¿Cómo se implementan los programas de gestión de riesgos críticos? ¿Sí? Los programas de gestión de riesgos críticos son líneas de intervención específicas, como el programa de riesgo cardiovascular, de riesgo osteomuscular, de alcohol y drogas. Lo mismo. Lo que buscan es prevenir los siniestros viales graves, ¿sí? Y recurrentes, y están alineados con el análisis de peligros y riesgos. ¿Cómo se implementan esos programas? Identifico los riesgos, los priorizo, diseño el programa, lo ejecuto y lo monitoreo. Son cinco puntos básicos. ¿Cuáles son esos programas? Programa de prevención de la fatiga. Programa de reversas seguras para las empresas de transporte, de carga.
Entonces va al centro logístico y todos los centros logísticos están, en los cárcamos están todos aporreados. ¿Por qué? Porque es que estoy reversando y el que me está dando la dirección no tiene siquiera licencia de conducir. Programa de conducción en terrenos agrestes, en este caso la lluvia, ¿sí? Yo debo de tener un programa que cuando esté en épocas de lluvia como las que estamos ahora, pues tengamos unos tips diarios de prevención. Programa de distracciones al volante, nosotros distraemos con el celular, con la música, con la minifalda, con el perro bonito que hay en la calle, con cualquier cosa nos distraemos. Programa de protección de los actores viales. ¿Cómo protejo yo esos actores viales? Programas de gestión de la velocidad segura. Programas de prevención de uso de sustancias psicoactivas. ¿Sí? Nosotros tenemos un programa de alcohol y drogas. ¿Sí? Yo las puedo integrar. El programa de distracciones, el uso de celulares, programa de protección de los actores viales. Entonces, fíjense que cada riesgo que yo puedo identificar tiene un programa. Y adivinen qué, desde la 1503 traíamos unas políticas. ¿Se les hacen familiares ese programa de velocidad segura con la política de velocidad? Se le hace muy familiar el programa de sustancias psicoactivas con la política de alcohol y drogas. ¿Sí ven? Cómo yo lo empiezo a traer todo. Cada programa debe tener una política. Recuerden que las políticas son mi compromiso, el compromiso gerencial con ese particular programa. Entonces, implementar esos programas son clave para reducir la siniestralidad. ¿Cómo implementar en las empresas de alta rotación de personal como tipo mensajería, por ejemplo? ¿Cómo lo implemento si es que eso entra, que entra y sale? Hombre, yo tengo que tener programas que sean flexibles, que sean livianos, que sean integrados en lo más posible con seguridad y salud en el trabajo. Es lo mismo que si la pregunta fuera, ¿cómo hago para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en una empresa de mensajería, donde hay alta rotación? ¿Cómo haríamos? Cosas sencillas, cosas fáciles. 1. Ajustes. Ajustar el diagnóstico del PEPS, importante. Incorporar en el PEPS un proceso, en el proceso de ingreso y de retiro, las inducciones. Soy muy enfático en las inducciones. Hoy no estamos haciendo unas buenas inducciones, ni en seguridad de salud en el trabajo, ni en el plan estratégico de seguridad vial. Contrata a la empresa, hace los exámenes y al otro día está trabajando. Y eso usted persiguiendo el trabajador 1 o 2 semanas para darle la inducción, o quizás más. Desarrolla el plan de formación en ciclos cortos y frecuentes. A mí la norma no me dice cómo capacito. Y yo tengo la virtualidad, ¿cierto? Desde este tipo de escenarios que estamos hoy, desde capacitaciones utilizando los formatos de Google, donde yo puedo evaluarlos, ¿cierto? Les doy la información y los evalúo. Los puedo capacitar a través de los tips en los grupos de WhatsApp, ¿sí? O en los folletos, o en los volantes. Yo tengo 5 alternativas de capacitación. En ninguna parte, ni en seguridad y salud en el trabajo, ni en calidad, ni en ningún sistema de gestión me dice, es que las capacitaciones deben de ser presenciales. A mí me dicen, capacita y recójame la firma, chao. Usar formatos simples y digitales. El papelito ya está pasado de moda. ¿Cómo hacemos una herramienta amigable para yo poder decir, mire, yo inspeccioné mi vehículo? Entonces, cada inspección preoperacional depende de esa misionalidad de la empresa. Monitoreo individual por turnos o por contratos. ¿Sí? Fortalecimiento de la cultura organizacional a través de ¿qué? Capacitaciones. Una empresa con alta rotación debe implementar bajo un modelo modular, dinámico, basado en la gestión de los procesos, garantizando esa trazabilidad y garantizando el cumplimiento normativo. Preguntas, teníamos una pregunta por aquí que hacíamos referencia al paso 14, vías administradas por la organización. Cuando una empresa solamente tiene 2 vehículos, entonces yo tengo que hacer el análisis de, no tengo vías internas,
La pregunta es, ¿en dónde guardan los En un vehículos? parqueadero. Y sus desplazamientos siempre son por fuera de la ciudad. Entonces, ese parqueadero, como mínimo, como yo lo pago, como la empresa paga ese parqueadero, lo mínimo que yo tengo que hacer es si ese parqueadero cumple con unos requisitos básicos mínimos. ¿Y cuáles son los requisitos básicos mínimos? ¿Cuál es el sitio que me asignaron como parqueadero? Si ese local o ese parqueadero tiene extintores, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo hago un documento donde digo, mire, no tengo vías internas, pero mis vehículos se guardan en el parqueadero Pepito Pérez SAS, el cual cuenta con los elementos básicos mínimos para la garantía de mis vehículos. Porque lo mismo pasa con las vías externas. Yo uso las vías externas, pero yo no las controlo. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, yo utilizo las vías externas, los otros las controlan. ¿Cuál es mi función? Cuidar esas vías externas. ¿Y cómo? Haciendo un buen uso de ellas, especialmente para los vehículos de carga. ¿Sí? Entonces, yo puedo generar un certificado donde diga, mire, nosotros no tenemos vías internas, nosotros no tenemos vías de parqueadero, solamente utilizamos las vías privadas de... Y ya, y cumplí con el documento. Viene un supervisor del Ministerio de Trabajo, vías internas, no, nosotros no tenemos. Y entonces, ¿qué? ¿Dónde guardan los...? Ah, sí, en el parqueadero, mire, este es el parqueadero, donde no tengo una foto del parqueadero y tengo mi vehículo parqueado ahí. Pero como yo no lo manejo, yo simplemente estoy seguro de que en el parqueadero, si el carro mío se incendia, lo pueden apagar. La persona está capacitada. Recuerden, queridos amigos, que todas las empresas que tengan una actividad económica legalmente constituida deben de tener un sistema de gestión. Los parqueaderos deben de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así sea una persona, porque es que la norma me dice de 1 a 10. ¿Sí? Entonces, esas cosas también, fíjense que también le están diciendo a las empresas quién es su contratista, o sea, quién está contratando. Ese personaje si cumple con la norma o no cumple con la norma. Entonces, es importante eso. Rápidamente, preguntas muy puntuales que no hayamos tenido. No sé, Alejandra, si tenemos alguna otra inquietud dentro del chat. No, en el chat no tenemos. Vamos a dar espacio de 5 minuticos porque ya nos pasamos de la hora de culminación por si alguien tiene alguna otra duda diferente a las que ya socializamos. Como les digo, quisiera traer como las preguntas más frecuentes, lo que más las preguntas más típicas, digamos así, dentro de toda mi carrera como consultor y asesor en seguridad vial. Bueno, les agradecemos a todos por su tiempo, por la asistencia. Recuerden que cada mes hacemos un espacio virtual de los temas más relevantes en seguridad y salud en el trabajo, en plan estratégico de seguridad vial. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Julio, por su tiempo. A todos los asistentes, muchas gracias.